Esto es Frente a Frente. Muy buenos días y gracias por iniciar la semana en nuestra sintonía. Para muchos, los centros penales en el país continúan siendo una bomba de tiempo en los que se planifican la mayoría de los hechos de violencia y el accionar de las pandillas. Por el momento se mantiene la emergencia en el penal de Quesaltepeque, en donde se registró una matanza el sábado anterior y se viene a sumar a la escalada de homicidios que se reportan desde hace ya varias semanas y que no solo ha puesto en prueba los planes de seguridad del gobierno, sino que además en riesgo la inversión nacional y extranjera. Instituciones como FUSADES aseguran que la violencia se ha desbordado y que las proyecciones económicas no se estarían alcanzando al final del año. Vamos a conocer la posición del gobierno ante estos y otros temas de interés. Esta mañana hemos invitado para ello al vicepresidente de la República y comisionado presidencial para la inversión, Óscar Ortiz. Le prometemos una interesante entrevista para iniciar la semana. Les saludo Moisés Urbina y esto es Frente a Frente. Los asesinados también son de la misma pandilla. Eso nos da a nosotros el primer indicio de que se trata precisamente de una purga interna. Esta es la lectura hecha por las autoridades sobre la matanza registrada la noche de este sábado en el interior del penal de Quesaltepeque, en la cual 14 internos de pandilla fueron asesinados. Nosotros de manera inmediata decretamos estado de emergencia, el cual lo vamos a revisar de manera permanente para ver si es necesario su prórroga o no. Los centros penales del país continúan en la mira de las autoridades, ya que es desde estos lugares donde aseguran se giran las órdenes para el cometimiento de los homicidios y extorsiones, y que ha generado en las últimas semanas una escalada de violencia que ha dejado 44 policías y 17 militares asesinados. Como que de la noche a la mañana, claro, vamos trabajando lo más rápidamente posible, pero los planes tienen que dar resultado poco a poco. No son cosas, por primera vez se está aplicando un plan acordado por todos los sectores. Las autoridades insisten que la escalada de violencia es en respuesta a la efectividad de los planes de seguridad y de momento surge nuevamente la polémica sobre la creación de un impuesto destinado a financiar y fortalecer estos planes. Eso no va a resolver el problema de seguridad del país. ¿Quién lo va a resolver? Voluntad política, decisión. Tomar la decisión de que la seguridad le corresponde al Estado. El mayor costo es no resolver el problema de la violencia. Lo mejor que nos puede pasar al país es resolver exitosamente el tema de la violencia y multiplicar las posibilidades de crecimiento económico. Pese a esto, en la Asamblea Legislativa se analiza la posibilidad de instaurar estados de sitio, principalmente en aquellos municipios con alta presencia de pandillas. Nosotros pensamos que deberíamos de adoptar otros medios, algunas reformas de carácter legal. Mientras tanto, instituciones como FUSADES aseguran que la violencia se ha desbordado y que la misma está afectando la inversión nacional y extranjera. Aquí tenemos una gráfica que es el flujo neto de inversión extranjera directa y nosotros podemos ver que si nos comparamos, por ejemplo, con Centroamérica, El Salvador al primer trimestre de 2015 tenía apenas 6.3 millones, cuando por ejemplo Costa Rica tiene 445.0 y después tenemos un Honduras con 246. Entonces estas son las cifras pues que realmente son oficiales y en base a eso podemos decir que El Salvador está teniendo un reto a nivel de generación de inversión extranjera y esto es el resultado de la inseguridad que se vive en el país y no solo inseguridad ciudadana, sino que también hay ciertas acciones del gobierno que ahuyentan la inversión. La institución asegura además que las proyecciones económicas no se están cumpliendo y que el país podría cerrar otro año con un bajo crecimiento de su economía. Así que una economía que crece muy poco, quienes son los más castigados de ese poco crecimiento son las familias salvadoreñas porque no encuentran oportunidades de empleo. Pero también el gobierno enfrenta el embate de la sequía y que ha puesto en riesgo la cosecha del presente año. En El Salvador se han identificado 104 municipios en el corredor seco. El cambio climático está aquí, se está haciendo sentir y hay que tomar medidas para adaptarnos adecuadamente a él. En otros temas, diferentes reacciones ha generado entre las autoridades la admisión de una demanda que hiciera la Sala de lo Constitucional contra el proyecto Citrams, una de las apuestas del Ejecutivo para modernizar el transporte público en el país. El modelo arquitectónico del espacio público tiene que priorizar
en el usuario mayoritario, en aquel que no tiene carro propio, vehículo propio, aquel que hace uso del transporte público de pasajeros. No hay concesión, ¿verdad? Sigue siendo el Estado. Los carriles segregados son del Estado, no los estamos concesionando. En este caso las estaciones y los andenes son del Estado, no los estamos concesionando. Los demandantes piden revisar si se violó la Constitución de la República al poner el proyecto a operar sin que la Asamblea Legislativa concesionara el funcionamiento del mismo. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Inicio de semana, por cierto, la última del mes de agosto, lunes 24. Esta mañana nuestro invitado, el licenciado Óscar Ortiz, vicepresidente de la República y comisionado presidencial para la inversión. Buenos días, señor. Muy buenos días, Moisés. Es un gran placer estar nuevamente contigo. Un fuerte abrazo al pueblo salvadoreño y de una vez expresar a nombre de nuestro gobierno el lamentable fallecimiento, asesinato de 2 agentes más de nuestra corporación policial. Álvaro Aguilar, miembro del GRP, muerto en Aguilares, y además de Guillermo García, también que fue asesinado cobardemente en San Juan Opico por parte de estos grupos criminales. Como bien se ha dicho y se ha conocido a nivel nacional, ya son 44 miembros que han entregado valientemente su vida en defensa de la seguridad de la familia salvadoreña. Para la familia un fuerte abrazo y sobre todo una expresión solidaria. Ya lo ha dicho nuestro presidente, nuestro equipo de gobierno, el equipo de seguridad y este servidor, y nosotros vamos a continuar desarrollando toda la estrategia que tenemos planteada, no solo para contener, sino también para revertir esta escalada de violencia. Y de hecho nuestro reconocimiento a la Policía Nacional Civil, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que están totalmente compenetrados en las tareas de seguridad para tratar de garantizar la integridad y la seguridad de la familia salvadoreña. Obvio que el tema con el que tenemos que comenzar es precisamente la escalada de violencia que usted menciona. Una violencia para muchos imparable, para otros se ha desbordado, se ha salido de control. Hay una opinión del Estado sobre la posibilidad de volver a revertir este nivel de asesinatos y de violencia que tenemos a diario. Bueno, yo te había dicho a ti y lo había expresado por esta vía, por este medio, que íbamos a tener un año muy difícil. Y el año 2015 iba a ser un año muy complicado, sobre todo por la puesta en marcha de una estrategia integral, una estrategia que aborda tanto la prevención, que aborda lo que le llamamos la reinserción, pero también que aborda la persecución y castigo al delito. Esta estrategia es parte de la política integral de seguridad ciudadana que tenemos planteada, pero también es parte del compromiso de nuestro gobierno de que en los próximos 5 años debemos de controlar el tema de la seguridad para darle mayor tranquilidad a la familia salvadoreña. Y esto pasa por crear toda una serie de instrumentos que nos permitan revertir este tema estructural que en los últimos 15 años no se abordó con la profundidad del caso. Se abordó de manera superficial, se dejó avanzar en tiempo y en estructura y en organización a todos estos grupos criminales, y ahora ante la estrategia que hemos puesto en marcha a partir del año anterior y con mayor fuerza a partir del año 2015, encontramos una reacción coyuntural de estos grupos criminales que pretenden hacer un pulso de fuerza contra el país, contra el gobierno y contra las instancias establecidas por nuestras leyes y por nuestra Constitución. Y este pulso, de lo que se trata, y ahora lo estamos viendo, es de una actuación indiscriminada contra la población, es una especie de guerra interna que se ha generado entre estos grupos criminales y por supuesto una reacción a las actuaciones de la fuerza pública, y por eso ahora hemos tenido casos como los de Quezaltepeque, que toda la información más se corresponde a una dinámica de ese tipo de rencillas, de riñas, de confrontación interna. Los 14 muertos en el penal de pertenecientes a una línea de esas distintas estructuras, y
por supuesto, la situación que tuvimos el fin de semana con los 2 agentes asesinados. Nosotros hemos mandado un mensaje clarísimo y hemos dicho: no vamos a dejar de actuar en esta estrategia que tenemos en marcha. Vamos a seguir persiguiendo a estas estructuras criminales. El gobierno de la República tiene establecido y tiene la convicción, el presidente y todo nuestro equipo de gobierno, de golpear las estructuras criminales, de desarmar, de debilitar y de desorganizar la estructura de la extorsión. Esos 2 indicadores los vamos a controlar. Va a ser un año complicado, pero como yo siempre he dicho, esta batalla contra el crimen la vamos a ganar. Esta estrategia va a ser exitosa. Nos va a tomar un tiempo, nos está tomando un tiempo. Va a ser duro, va a ser difícil, incluso doloroso, como lo que estamos teniendo en materia de bajas de nuestros miembros de la corporación y de los miembros de las Fuerzas Armadas. Incluso el cierto desangramiento de la familia salvadoreña por estos actos criminales de estos grupos irracionales. Pero al país lo que le hemos pedido es apoyo, al país lo que le estamos pidiendo es respaldo, lo que estamos movilizando es todo el apoyo para nuestra Policía Nacional Civil, y hemos empezado a hacer una serie de movimientos a todo nivel, desde todas las acciones de prevención masiva, en una actuación articulada con los territorios, con los municipios, hasta una serie de reformas que ya están en marcha, otras están por aprobarse en la Asamblea Legislativa y no tiene precedentes. Todas las medidas que estamos tomando en el transcurso de este año no tiene precedentes, te enumero rápidamente algunas. Por ejemplo, la ley para castigar los delitos de la extorsión, integra una reforma importante para bloquear todo el sistema de llamadas y la comunicación de los cabecillas del sistema penitenciario para que no sigan multiplicando actividades criminales, un mayor castigo para aquellos que atenten contra policías, fiscales y jueces, que ya está en marcha. Ahora la reforma que permite regular de mejor manera las visitas al sistema penitenciario de la forma tradicional que se estaba haciendo. Ahora tenemos que tomar medidas mucho más drásticas, de mayor nivel de control para garantizar que el sistema penitenciario no va a ser un punto donde se estén reproduciendo actividades criminales. La reforma que ahora está en la Asamblea Legislativa para evitar que reos de máxima peligrosidad tengan que ser trasladados a largas distancias y ahora se permita poder dentro del perímetro de los centros penitenciarios en cuestión poder desarrollar las audiencias, de preferencia que sean por la vía de las tecnologías que existen ahora de videoconferencias, y si no por visitas directas del juez correspondiente para desarrollar esas audiencias y evitar no solo el gasto excesivo de fuerzas de seguridad que se tienen que integrar a esos traslados, o por ejemplo de generarle posibles rutas de escape a estos reos, como lo que pasó hace un par de semanas, aunque ya fueron capturados la mayor parte de ellos, de los 6 que se habían fugado. Estas reformas son importantes, o también es decir que tenemos además de esto otras reformas que venimos desarrollando en el marco de mejorar las condiciones de la Policía Nacional Civil, como es el tema del bono, sobre todo por las condiciones en que en los últimos 10 años ha estado nuestra policía, la mayor movilización de recursos para mejorar la condición logística de la policía y las Fuerzas Armadas. Están en marcha los chalecos, están en marcha los brazaletes para control de privados de libertad, está en marcha un mayor adquisición de armamento de uso flexible para responder de mejor manera por parte de nuestros policías. Tenemos también en marcha una adquisición de una flota importante de vehículos para mejorar la condición de movilidad de nuestra policía y de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas involucradas en tareas de seguridad pública, así como también se ha decidido por parte del presidente y este equipo de gobierno mejorar la condición y el entorno del policía, la policía, como es el caso lamentable, pero era una medida necesaria por parte del presidente que se anunció, que es un programa de ayuda para todas las familias de los policías y de los miembros de las Fuerzas Armadas asesinados. En este caso es con la policía,
de todos los fallecidos en el 2014 y en el 2015, becas para sus hijos, un monto un monto económico para darle estabilidad, ya sea a la esposa o al esposo, en el caso que depende de la persona que haya fallecido, y también es válido para las Fuerzas Armadas dentro del criterio y dentro de la reglamentación de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, no menos importante, es el programa que está en marcha para tratar de garantizar el mejoramiento de la condición económica de nuestros policías y de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas. De hecho, se está trabajando ya una propuesta importante, porque en esta coyuntura histórica que vive el país, no podemos dudar. Tenemos que asegurarnos de que esta batalla que estamos dando tiene que llegar a fondo. Tenemos que asegurarnos que esta situación difícil por la que atraviesa el país en materia de seguridad sea solamente coyuntural, que no nos va a acompañar mucho tiempo, que tenemos que garantizar, controlar, diezmar, golpear, desorganizar a estos grupos criminales que no van a ganar ni el pulso, no van a arrodillar al país, no van a hacer retroceder la estrategia y la decisión que tenemos tomada, y que vamos a hacerlos pagar por cada crimen que cometan. No va a haber negociaciones tampoco, y eso se mantiene, señor. No sé cómo se puede hablar de esa palabra con grupos irracionales, con las muestras que hemos conocido en los últimos meses, tratando de sabotear el transporte, matando a personas inocentes, tratando de hacer valerse a través del crimen y la intimidación para cobrar extorsión, para tratar de mantener intimidada a familias dentro de las comunidades. Por lo tanto, no puede haber ningún tipo, no puede haber ningún tipo de espacio que permita volver a generar condiciones para que estas estructuras criminales vuelvan a respirar o vuelvan a tomar cierto aire en una dirección de recomponerse o fortalecerse. La estrategia que tenemos es continua, y aquí por eso creo que es importante que el país entero esté unido, que el país entero esté integrado, que todos seamos parte de este gran esfuerzo. Hay alguien me decía, ¿y hay otra opción? Y yo le decía, pues pudo haber habido otra opción hace 10 años. Pudo haber habido otro camino hace 12, 14 años. Pudo haber habido otro camino hace 6, 7 años. Pero ahora es muy difícil. Tenemos una estructura instalada de más de 10 años de acción criminal, y esa estructura tú no le puedes llegar hablando nada más o tratándolo de persuadir. A esa estructura hay que golpearla y hay que desarticularla, y eso es lo que vamos a hacer como gobierno y como país. Y por eso es importante que hagamos un equilibrio. El país entero no puede estar discutiendo cosas menores. El país entero tiene que entender cuál es la gran prioridad ahora, cuál es el sentido de futuro que el país tiene que tener en los próximos 5 o 10 años. Y el problema central ahora es resolver el problema de la seguridad. Y el problema de la seguridad pasa porque todos seamos capaces de dejar problemas menores a un lado para identificar el problema mayor. Y el problema mayor es que ahora debemos de garantizarnos que cada quien, independientemente de su posición política, independientemente de su posición ideológica, independientemente de su condición personal o grupal, tenemos que aportar directa e indirectamente al éxito de este esfuerzo. Y eso pasa también por movilizar todos los recursos posibles, todos aquellos recursos posibles que tengamos, para ponerlos al servicio de esta decisión de país. Y yo siempre planteo que el costo mayor que podemos tener en el corto y mediano plazo es no tener éxito contra el crimen y contra la extorsión, contra los grupos criminales. Y movilizar todos los recursos implica una movilización extraordinaria del recurso económico para ponerlo al servicio
de estas acciones. En la forma en la que están las finanzas en este momento, implica también sacrificio por parte de empresarios y podría indicar también nuevos impuestos o tasas para la seguridad. Bueno, mira, el mayor impuesto, el mayor sacrificio que puede tener el país es no tener éxito contra los grupos criminales. Lo mejor que nos puede pasar es que todos seamos capaces de respaldar y contribuir para movilizar los recursos económicos que sean necesarios y ponerlos al servicio de la acción contra los criminales y contra estas estructuras violentas que quieren mantener arrodillado el país. Recursos económicos que no se tienen de sobra. Bueno, no, es que nunca sobra un recurso, pero, por ejemplo, ¿cuánto nos está costando esta situación de violencia en los últimos 10 años? Casi el 12-13%, el 11-12% del Producto Interno Bruto. Todo el mundo tiene que hacer, todo el mundo tiene que invertir, todo el mundo tiene que crear condiciones para tratar de proteger su inversión, para tratar de proteger o asegurarse de su movilización, para tratar de garantizar que no le vayan a quitar lo poco que produce, etcétera. Eso es en el campo y es en la ciudad. Entonces, lo mejor que le puede pasar al país, y estaremos de acuerdo en eso, es que podamos enfrentar con éxito a estas estructuras y hacerlas que paguen por ley. Y por eso también es que nos hemos adelantado a crear condiciones para tener un sistema penitenciario moderno, un sistema penitenciario que sea capaz de hacer cumplir las penas y que sea capaz también de abordar integralmente la temática. Tú sabes que hace poco estuve junto con el equipo de seguridad dando a conocer los trabajos que se han iniciado por 15 millones para ampliar la capacidad penitenciaria de lo que se conoce como Izalco, fase 2 y fase 3, y que podamos tener en ese complejo penitenciario una capacidad de cabida para el próximo año con un poco más de 5.600 privados de libertad, y además la granja penitenciaria que está cerca, que va a tener capacidad hasta para 1.000 mujeres en etapa de fases de confianza y de trabajo complementario, de trabajo que ayuda en esta política que tenemos, de que además que el sistema penitenciario garantiza el cumplimiento de las penas, tiene que garantizar también unos niveles de rehabilitación, y sobre todo estamos planteando, y en los próximos meses vamos a tener una ruta mucho más clara a partir de la reforma de las normas legales, de que muchos, pero muchos de los privados de libertad ahora son 30.000. Imagínate la capacidad de actuación que ha tenido la policía en estos últimos 6 meses. Casi más de 7.000 personas han sido retenidas y ubicadas en el sistema penitenciario, pero muchas de esas 30.000 personas, el 45% está ligada con crímenes o con situaciones graves de extorsión, pero el otro resto está por situaciones menores. Por eso estamos avanzando en un proceso de reclasificación de todos los privados de libertad en el sistema penitenciario. Es un proceso que está muy avanzado para clasificar reos de alta peligrosidad, de mediana peligrosidad y de baja peligrosidad. Y a partir de esa reclasificación, el sistema penitenciario puede tomar medidas para tratar de romper con el hacinamiento. Capacitación, reinserción. Bueno, capacitación, y sobre todo opciones laborales para aquellos que, habiendo ya cumplido una pena importante, no siendo privados de libertad de alta peligrosidad, sino de baja peligrosidad, que no representan ninguna amenaza para la vida de los ciudadanos o que no representan ningún problema para el orden jurídico establecido, puedas tú ya generar lo que se llama procesos de fase de confianza, inserción laboral para autosostenimiento, y lo que se llama también como pagarle también con trabajo público a la sociedad por las fallas cometidas. Tenemos en marcha una serie de acciones y medidas, y como te dije, es una estrategia sin precedentes en el país. Nunca antes un gobierno había estado tomando tantas medidas en distintas direcciones, tanto en el plano de la prevención, en el plano de la rehabilitación y en el plano de la represión. En el plano de la prevención, además de tener una política, el Consejo Nacional de Seguridad, también tenemos en marcha una estrategia de alianza con los territorios, con los municipios. Están identificados los primeros 10 municipios más violentos. Estamos desarrollando todas las acciones que se requieren de manera articulada en esos municipios. Dentro de poco se va a poner en marcha el CODEMET, que es una instancia
a nivel metropolitano con los 14 grandes municipios del Gran San Salvador, y se está trabajando también en las distintas regiones muy de cerca con los líderes territoriales que son los alcaldes o las alcaldesas. Déjeme hacerle un par de preguntas sobre esto también, porque lo hemos visto en los últimos días muy fuerte en su posición con respecto a las compañías telefónicas, en las que les ha pedido, por favor, ayúdennos en los centros penales y sus alrededores a bajar la potencia en las antenas transmisoras. Bueno, ahora va a pasar un acontecimiento importante en el país. La portabilidad numérica. Hoy se va a dar a conocer ya a nivel de país el inicio de todo el proceso de la portabilidad numérica, que es parte de la modernización de un sector clave para la economía, como es el sector de telefonía, tanto móvil como la telefonía fija. Y realmente este es un mercado muy dinámico. Y ahora arrancamos, va a ser el primer país en Centroamérica que va a aplicar las dos opciones, tanto para la móvil como para la fija. La portabilidad no solo le va a dar facilidades al usuario, a usted usuario. Son 8 millones de celulares los que tenemos distribuidos en el país, y creo que hoy ya... Casi 2 por cada uno. Casi 2 por cada habitante, 1.5 promedio. Y qué importante, pero lo que estamos haciendo ahora con la portabilidad numérica es que de ahora en adelante todo usuario del sistema de telefonía, sea móvil o fija, va a tener derecho a tener su número por siempre. O sea, como un código, como el número que tenemos en el documento único. Ese número no solo va a mejorar los sistemas de seguridad, sino también la accesibilidad, la facilidad. ¿Qué quiere decir la portabilidad numérica? Que independientemente que tú cambies de empresa, independientemente que se cambie de prestador de servicios, ese número se conserva y no tiene costo. Y tiene unos tiempos y unos mecanismos bien expeditos. Yo debo aquí felicitar a nuestra superintendenta, Blanca Coto, a toda la Junta Directiva de la CIGED y además a los operadores. Ahora vamos a estar con ellos, después de esta entrevista, inaugurando este momento importante para el país de portabilidad numérica. Y a propósito, ahí van a estar casi todos los representantes de las telefónicas. Y en otro momento yo he dicho que les estamos pidiendo a las telefónicas su colaboración, su cooperación, su contribución al país y a la seguridad de la familia. Y en eso hemos avanzado mucho las últimas 2 semanas. ¿Se ha avanzado? Para garantizar, y agradecemos a nombre del gobierno a las telefónicas, y esperamos que cerremos bien, de acuerdo a la reforma de la ley, para garantizar que en semanas, en un par de meses, podemos tener asegurada el bloqueo total de las señales de los centros penitenciarios. Es decir, esto no lo puede hacer solo el gobierno, que ya estamos poniendo toda la tecnología para los sistemas de bloqueo, pero necesitamos que la potencia que emiten cada una de las empresas sea al mínimo en los circuitos penitenciarios para evitar que puedan salir o entrar llamadas. Y esto es clave, porque todos sabemos que por muchos años, si hay algo que ha facilitado la comunicación interna y externa para multiplicar acciones criminales, ha sido la comunicación, la señal de celulares, la señal de celulares, que es la que se ha convertido en un mercado. Y aunque hemos tomado todas las medidas, aunque se ha disminuido drásticamente, aunque se pasan chequeos permanentes, lo más práctico es lo que vamos a hacer con las telefónicas, que es bajarle la potencia a la señal en todo el sistema para evitar que se puedan producir salidas y entradas de llamadas. No hay señal adentro de los centros penales, puede ser probable que se termine el crimen que se está desarrollando desde el interior. Mucho del crimen. No importando si entran o siguen esa entrada, porque también es ilegal. El celular sigue siendo carísimo en un centro, bueno, informaciones, en la medida que está siendo más difícil introducir un celular, por ejemplo, a un penal, los precios de los celulares llegan hasta por $3,000, $4,000, $5,000. Entonces, en la medida que se hagan efectivas las medidas que estamos tomando, que están siendo efectivas, y que lo crucemos con la capacidad de las telefónicas de ayudarnos a bloquear totalmente, eso va a tener un enorme impacto
en los temas de violencia y sobre todo de multiplicación de crimen. Vicepresidente, la semana pasada, 40 crímenes un día, 42 el día siguiente, 43 el día siguiente, 125 personas asesinadas en 3 días. Eso colocó los titulares periodísticos del mundo entero con los ojos en nuestro país. Hay periódicos, el Guardián, por ejemplo, nos llama la capital mundial del crimen y que somos ahora una zona de guerra. Bueno, vamos a ver para matizarlo. De las 10 ciudades más violentas en el mundo ahora no aparece ninguna en El Salvador. Ahora, somos un país que estamos pasando por una situación difícil en el plano coyuntural, en el plano de un periodo de enfrentamiento contra el crimen, sí. ¿Lo podíamos evadir? No. ¿Teníamos que asumirlo en algún momento? Sí. ¿Es lo que estamos haciendo ahora? Sí. Te dije, ¿podríamos buscar otro camino? Yo creo que no. Y hay 3 factores por los cuales se ha incrementado dramáticamente en esta coyuntura los asesinatos. Uno de ellos tiene que ver una guerra entre las pandillas. Segundo, el nivel de enfrentamiento contra la fuerza pública. Las acciones de la policía. De las acciones de la policía no, de la fuerza pública, porque aquí está actuando no solo la policía, sino también el ejército y los miembros de las Fuerzas Armadas, sino también, y debo aprovechar este canal y este importante programa para felicitar al fiscal y a la fiscalía por la acción coordinada, articulada que se ha estado haciendo, incluso sin precedentes, como el caso de liberar orden de captura para 312 criminales, 212 cabecillas a distinto nivel de estas estructuras criminales que fueron parte del sabotaje al transporte público y que estaban generando situaciones de inestabilidad dentro del sector y fuera del sector. Entonces con la Fiscalía se ha estado trabajando bien y crecientemente con los jueces. Cada vez los jueces han ido entendiendo que es clave, porque no basta que la policía actúe, no basta que actúe el miembro de las Fuerzas Armadas, no basta que actúe el fiscal, necesitamos también la cooperación del juez o la jueza, porque al final, después que tú capturas a alguien, después que muestras un nivel de pruebas de los delitos o de las acciones, y todo. Si no hay cooperación también, dentro del marco de la ley estoy diciendo, en el cierre de ese proceso, nos ha pasado en estos años anteriores que muchos delincuentes, a la hora que llegan a la parte ya de ejecutarse la decisión para retenerlos en un sistema penitenciario, son puestos en libertad. Ahí son puestos en la libertad y puestos en libertad, y todo el mundo sabe eso, pero estamos teniendo una creciente cooperación del sistema judicial y eso es bueno, porque creo que solo de manera articulada vamos a poder responder de manera efectiva a esto. Y claro, el otro aspecto, que hay en la medida que ellos también han sentido los golpes de la fuerza pública, han pasado a una especie de decisión de generar de manera indiscriminada acciones criminales. Es decir, lo que se llama acciones que no tienen a su base una investigación o un análisis, sino que son acciones que es asesinar por asesinar, para tratar de generar una cierta percepción y generar un cierto factor de caos que de alguna forma lo han logrado, señor vicepresidente. Bueno, yo te dije, coyunturalmente la situación, nuevamente vuelvo a decir, tenemos una situación difícil, pero yo siempre hago la pregunta y hay que hacerse la pregunta. ¿Había otra forma de enfrentar esta ruta? ¿Íbamos a seguir como país dejando que la situación pareciera que no pasaba nada? Que como que esas células ahí estaban dormidas, pasaron dormidas aparentemente, pero lo que hicieron fue avanzar en los últimos 15 años en controlar territorio y casi queriendo ya convertirse en una estructura dominante del territorio y casi queriendo ser como contraparte de los poderes reales, ¿verdad?, y formales. Y eso no se puede permitir en un país
Colombia vivió esta situación, pasó un par de años en una situación muy difícil. México está viviendo una situación muy parecida, aunque otros componentes. Y Guatemala y Honduras, que tienen una situación muy compleja, que es distinta a la de nosotros. Pero nosotros estamos viviendo una coyuntura muy delicada. Pero es un tiempo donde hay que tener la decisión firme de no dudar, la decisión firme de seguir avanzando y sobre todo no perder el punto central hacia donde queremos llegar. O sea, no perder la ruta, no fijar bien la ruta para que situaciones complicadas como las que estamos viviendo no nos vayan a desviar del camino. A desviar del camino. Hacia el norte. Y eso nos vaya tomando, nos pueda llevar a tomar no solo más tiempo, sino a pagar un precio más alto del que ya estamos pagando por controlar esta situación. Escuchó las declaraciones, casi tenemos que ir a la primera pausa. Bueno, tendríamos que haber ido hace un par de minutos. Pero antes de ir, para dar pie a lo que vamos a hablar en la segunda parte de esta entrevista, habrá escuchado las declaraciones que dio y dieron los integrantes de FUSADES en cuanto a inversión en el país. Indicaban ellos que en nuestro país el primer trimestre deja 6.3 millones de inversión comparados con 245 millones en países como Nicaragua y mucho más alto en otras naciones del Istmo Centroamericano. Al regresar te contesto, pero escuché las declaraciones de Mayor y de Trigueros y de todo el equipo de FUSADES, a quienes respeto mucho y no pretendo polemizar con ellos, pero percibo que cuando estuvieron contigo no dijeron todo ni... vamos a ver, no solo no dijeron todo, en esto hay que tener mucho cuidado, porque o por omisión o por intención. Cerramos la inversión extranjera directa en el primer trimestre, lo cerramos con 189 millones. 189. Sí. Bueno. Y al cierre del primer semestre, en términos económicos, la inversión extranjera directa está rozando los 400 millones. Y el año 2014 cerramos con 275 millones. Y el año 2013 cerramos con menos. Este año va a ser superior, a pesar de los problemas de violencia que tenemos, va a ser superior en inversión extranjera que en años anteriores. Y no hay, tú todavía le dijiste de manera sorprendida, 6 millones. Es que 6 millones para un país en un trimestre. Sí, pero es no, pero no se vale. No, poco. Pero yo en términos amigables les dije que no se vale porque en la situación que está el país tampoco no se puede hacer eso. Y cuando ellos te dicen inversión neta, ese es un manejo ¿sesgado? No, ni tan siquiera quiero decir eso. Ese es un manejo de cifras. Te dicen, y Nicaragua estuvo tanto, y Honduras estuvo tanto. Y entonces viene aquí ellos, también lo que hizo el Banco Central de Reserva, que por cierto le reclamaron a nuestro presidente del Banco Central de Reserva, pero son datos que él tiene que tener. Porque él lo que dijo fue que en el primer trimestre habían retornado promedio de 136 millones en utilidades a las casas matrices de todas las empresas que tienen inversiones en el país. Y entonces vienen ellos y te hacen esas restas. Y yo te pregunto, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que invertir en el país es bueno? Imagínate ese nivel de utilidades en un trimestre. Y entonces incluso hubo molestias porque el Banco Central estaba publicando eso. Pero hemos llegado a unos niveles de transparencia de la información, pero no se vale que yo te diga, entonces, como hubo tanto de inversión extranjera, pero yo le resto las utilidades que se han ido y le resto lo otro, entonces solo me queda 6. No, así no se miden las cosas. ¿Eso fue lo que pasó? Sí, fue lo que pasó. ¿Y qué otra cosa pasó? Pues? No sé, usted dígame. Yo pregunto. Y entonces, claro, cuando yo les dije, se pusieron a reír los de FUSADES, pero bueno. Entonces, pero si quieres, en el próximo bloque te digo cómo nos va económicamente este año. ¿Cómo están los niveles de inversión? Los niveles este año... No, cuando regresemos, cómo van a estar los niveles de inversión, y quiero adelantarle también... Te decía ese comentario con FUSADES, y no pretendo polemizar con FUSADES porque además, como te digo, yo respeto mucho a las personas que están ahí, pero sí tengo que ser muy sincero con la información, y también en un año como este no nos podemos permitir mandar mensajes no solo dudosos,
sino incompletos. El país necesita tener la información completa. Vale, y solo para cerrar e irnos a la pausa, sí. ¿En cuánto cree usted que vamos a terminar el año 2015 en cuanto Bueno, a es que tú me dijiste que a regreso, pero si Está quieres bien. te tiro, si no, para tirarte la película completa, Ajá. porque si no me vas a... Solo el número y después me tira la película Bueno, nosotros completa. tenemos la proyección de 2.2 a 2.6. Esas proyecciones se mantienen y lo que sí te puedo asegurar que este año 2015 vamos a crecer por encima de los últimos 3 años, que ha sido un promedio del 1.9, el 2014 cerramos con el 2%, y este año 2015 vamos a cerrar con una cifra superior a años anteriores. 2.2 al 2.6. Sí. Muy bien, regresamos con esto, ya volvemos. Gracias a todos los que hacen posible el Citrams. Seguro, cómodo, transporte nuevo y rápido. Es un orden, se agiliza uno más luego y se respeta el turno de llegada. Igual esperan que uno suba con tiempo y baje con tiempo. Citrams es seguridad, comodidad y rapidez. Si queremos beneficiar a todos los salvadoreños, el Citrams debe continuar. Todos los días emprendes un nuevo viaje a un territorio que cambia constantemente. Por eso te mostramos el panorama completo. A pesar de las adversidades, llegamos hasta el último rincón de la información. Porque necesitas estar preparado para llegar a tu destino todos los días. Cada día es un viaje. Recórrelo bien informado. El Diario de Hoy, el periódico de El Salvador. El reto, demostrar cuál es la mejor gasolina para tu motor. 3 marcas de gasolina, 3 sopladores iguales, una puerta de escape. ¿Quién llegará primero? ¡Comiencen! Al tercero, ni se le enciende. Y el segundo, pierde potencia. ¿El primero lo logrará? ¡Sí! ¡Sale con éxito! Demostrado, Alba Petróleos es la mejor gasolina. Premium Plus de Alba Petróleos. Dura más por su alto nivel de octanaje. Acepta tú también el reto. Bienvenidos. El mundo ha cambiado. Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia se unen como un solo país. Un país en el que todas las llamadas son locales y el roaming no existe, en donde podés hablar, navegar y mensajear con la misma tarifa local. Ese país es la nación Tigo. Donde podés hablar, navegar y mensajear a todas las redes, desde USA hasta Colombia, con tu misma tarifa local. Pásate ya, Tigo Smart. Super Selectos presenta las Super Irresistibles. Las mejores ofertas en tus productos favoritos. Tripack Jabón Extra 425 gramos, $2.35. Pañales Huggies Classic Mega de 32 a 48 unidades, $6.99. Papel higiénico Scott Rindemax 12 rollos, $5.80. Detergente Rinso 1500 gramos, $2.75. Super Selectos. Descubrir un nuevo día, mucho ánimo y alegría. Algo bueno encontrarás, un mundo nuevo a conquistar. En Multiinversiones Mi Banco creemos en tus proyectos. Es por ello que te apoyamos con nuestros créditos personales para que logres tus metas. Porque somos 100% salvadoreños. Como yo. Multiinversiones Mi Banco, haciendo historia contigo. El licenciado Óscar Ortiz, vicepresidente de la República y comisionado presidencial para la inversión, nuestro invitado en esta mañana en Frente a Frente. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, con lo que nos habíamos quedado, vicepresidente, tíreme la película de la inversión. Bueno, sí, vaya. Y este es otro tema que hay que tener cuidado. Dice, crecimiento bajo. Sí, claro que necesitamos tener crecimientos por arriba del 3%. Hay que tomar en cuenta que nosotros somos una economía dolarizada. Nosotros no tenemos la maquinita como otros países. Hagamos más moneda. Por ejemplo, El Salvador, dentro del formato de la dolarización, hay que tomar en cuenta que nosotros estamos más tocados por factores externos.
Así como tiene sus cosas buenas, también tiene muchas dificultades. Entonces, nuestro crecimiento tiene que ser siempre un crecimiento promedio hacia arriba. Venimos de una situación de decrecimiento en el año 2008-2009. Pasamos en los últimos 20 años a tener una dinámica de crecimiento bajo, como se le conoce, que no pasó del 2% promedio, y ahora estamos rompiendo el techo de ir más allá del 2% de manera sostenida. Este año, como dije, las proyecciones es que ojalá no pase nada extraordinario, primero Dios, ¿verdad? El chaparrastique poquito a poquito está... Hay que estar soltando toda la presión. Desgasificando, como se dice. Y además, la sequía que ha sido fuerte, a pesar de que hemos tenido una sequía muy violenta, con énfasis en la zona oriental. Los factores para que crezca la economía por los promedios que te he dicho y respaldados por nuestro Banco Central de Reserva siguen vigentes. Hay una situación externa positiva, por ejemplo, baja los precios de los combustibles, que esto tiene un impacto directo. Sí. Y se está manteniendo y se va a mantener. Una economía sana en los Estados Unidos, hay una economía estable, situación estable en la economía de los Estados Unidos. Las remesas siguen subiendo en el transcurso de este año, que es importante para nosotros. Están creciendo nuestras exportaciones en los primeros meses de este año por el rango del 6%, algo que no había sucedido. Siempre teníamos un problema en ese sentido y ahora estamos creciendo. Las exportaciones. Sí, por el promedio del 6%, sobre todo son sectores importantes como el sector textil, los servicios de comunicación a distancia. Hay varios sectores que están muy activos y han mejorado su desempeño en estos primeros meses de la dinámica económica. Sabes tú que es importante también, está mejorando la tendencia de la inversión nacional. Tenemos ya más de 700 millones de dólares en el transcurso de este primer semestre comprometidos en inversión que está en desarrollo. Hace poco yo estuve en el lanzamiento del Banco Azul, que es una inversión de 60 millones de un banco nacional, 100% de inversión salvadoreña. Esto manda un mensaje claro que hay una buena puja por lo que está pasando en el Banco City, es decir, porque no solo por lo que se vendió con FIA, hay una puja fuerte por las operaciones de servicios del Banco City, aunque el Banco City, debo aclarar que Banco City no se va, se queda toda la parte corporativa del Banco City acá. ¿Ah, sí? Sí, claro, que lo que están ahora vendiendo es las operaciones de servicios de créditos personales, y hay una buena puja. ¿Por qué? Porque la gente sabe que tenemos un sector financiero muy fuerte, que en este año tiene un desempeño muy positivo en materia de depósitos, en materia de dinero para poder prestar también. Tenemos ahora una recuperación del sector construcción, que creemos que en el cierre del año va a ser un desempeño positivo. Además, estamos en un crecimiento abierto de las industrias de comunicación a distancia, conocidos como call center, que ya superan los 18.000 empleos en el país y que estamos a punto de hacer un acuerdo con ellos importantísimo para preparar 5.000 jóvenes full inglés todos los años y colocarlo ya directamente con el empleo. En estos 15 días vamos a amarrar ese acuerdo. Estamos en esta semana a punto de firmar un convenio con Avianca, con las operaciones de ampliación del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, sobre todo porque Avianca representa el 70% de las operaciones de movilización de pasajeros en la plataforma que tenemos en el aeropuerto, y las operaciones de ampliación del aeropuerto comienzan ya a partir de la preparación de este año con el modelo financiero y arrancar el otro año con la primera fase. Estamos más de 125 millones comprometidos en la ampliación del aeropuerto para llevarlo a más de 3 millones de posibilidades de movilización de pasajeros. Avianca es un actor bien importante, incluso también las otras aerolíneas. yo no estoy diciendo que pero es una plataforma que se va a convertir en la más importante de toda la región. Y es el hub aquí precisamente. Sí, después de Panamá. Y entonces ya estamos, este año vamos a cerrar con 2.600.000. Estamos ahora nosotros haciendo un esfuerzo importante por garantizar que se consolide grandes inversiones en la industria. En el sector energético tenemos comprometido más de 1.300 millones. Estamos en un momento clave para
que pueda explotar positivamente, el proyecto conocido como Quantum Energías del Pacífico, que es el contrato y va a ser la inversión más grande de la historia del país de manera concentrada. ¿Es energía por gas? Sí, energía de gas natural en el puerto de Acajutla, 850 millones de inversión. Ya ahora se lanzó la licitación y es increíble, se ha tenido mucho más éxito del que se esperaba. Más de 30 compañías han entrado para licitar el gas. No me digas. Y entonces eso para nosotros es una buena noticia, porque imaginémonos, dentro de poco voy a ir en estos días a Kimberly-Clark, que va a tener una operación de más de casi 30 millones, una inversión de energía a través de biomasa. El Ingenio del Ángel, que está haciendo lo mismo. Los proyectos de energía solar que están iniciando en toda la zona costera del país. Solo ahí tenemos comprometido más de 1.300 millones de dólares, incluyendo la energía eólica en toda la zona de Metapán. Entonces, cuando vemos esto, el desempeño del primer semestre, todos los indicadores son positivos en general. El empleo está mejorando su desempeño en el sector privado. El sector público ahora va a levantar el empleo, pero a partir de la inversión pública, que vamos a tener un mejor desempeño en este año. Tú sabes que en los últimos 10 años el promedio de la inversión pública ha andado por el 63%. Hoy estamos poniéndonos la meta del 70%. Son más de 700 millones de dólares los que vamos a invertir este año. Ahí están los proyectos que estamos haciendo en el Chaparral, 5 de noviembre. Ahí están los proyectos que están en marcha en los centros penitenciarios, los más de 15 millones, más toda la tecnología que estamos adquiriendo a través de la Policía Nacional Civil, las inversiones que estamos haciendo en la reforma de salud, el Hospital de la Unión, todas las clínicas de primer nivel que estamos inaugurando semana como parte de la reforma de salud, son 300 millones. Imagínate al cierre del año los empleos que vamos a cerrar con esos 700 millones de inversión pública que ahora están en marcha. Ya tenemos más de 320 millones ejecutados y esperamos que este cierre sea mucho más fuerte que el primer semestre, que estamos cerrando con el 60% en estos primeros 6-7 meses y esperamos cerrar con el 70% promedio de esa inversión pública. Son niveles de inversión bastante altos, pero en medio de todo les recuerdo un lunar que se tiene en el oriente del país, el Puerto de la Unión. Ah, bueno, sí, tú acabas de decir. Bueno, tú sabes que en el Puerto de la Unión se declaró desierto. Y por una razón legal, estamos, ya casi se tiene terminado por parte de CEPA, un estudio para las dos opciones. Se vuelve a lanzar una licitación o se plantea un plan alternativo de manejo del Puerto de la Unión. ¿Ese plan alternativo qué es? Sí, yo entendería que en los próximos 15 días vamos a tener información sobre eso y nuestra meta sigue siendo arrancar el Puerto de la Unión este año. Pero plan alternativo podría ser venderlo, concesionarlo directamente. No venderlo, sino es un plan de manejo distinto que nos permita ya comenzar con las operaciones, sobre todo porque hay otras operaciones ya en marcha, como es el Puerto Corsaín, que fuimos a inaugurar el taller de naves marítimas, o como es por ejemplo el ferry, que ojalá no falle y estamos a punto de comenzar una operación grande entre Costa Rica y El Salvador, como es la puesta en marcha de las inversiones en el Puerto de la Unión, el tema del Hospital de la Unión, el tema del bypass de San Miguel, que va a comenzar dentro de poco, 122 millones, el tema del Estadio Barraza, que vamos a comenzarlo este año, el tema de la inversión en conectividad que vamos a hacer de la Unión a la frontera con Honduras, en la búsqueda de facilitar los mecanismos de comunicación vía Canal Seco, y todas estas inversiones que se agregan de Fomilenio 2, que comienza este año. Fomilenio 2 ya se instaló, comienza sus operaciones este año y con mayor intensidad en proyectos de ejecución en toda la zona costera en el año 2016. Hemos comenzado también a ejecutar parte de los fondos importantes que hemos logrado conseguir a través de la Unión Europea, a través del Fondo Yucatán, y esto también a través del Sistema de Naciones Unidas. Entonces yo creo que el país en general, más allá de la dificultad que tenemos en el tema de la violencia, yo vuelvo a hacer la reafirmación. No solo vamos a mejorar el desempeño de la ejecución pública este año, sino que el país va a tener un mejor desempeño económico en el año 2015 que años anteriores,
y esto va a redundar crecientemente en más empleo, que es importante porque la única manera como podemos atender en el mediano plazo el tema de fondo de la violencia es con oportunidades, solo con oportunidades, y esto es un gran compromiso que tenemos entre el sector público y el sector privado. Estamos trabajando de la mano. Este servidor tiene, al igual que junto al equipo económico, una gran tarea de mantener todos los puentes, todas las ventanas abiertas para una comunicación fluida con el sector privado. A mí me encantó lo que fuimos a hacer a San Miguel hace poco, que fue a inaugurar una inversión de $14 millones de Walmart, y que además no solo lo inauguramos, sino que también Walmart ahora tiene un sistema de arreglo con los productores. Con los productores locales. Sí, hace muchos años Walmart importaba el 90% de sus mercaderías que expone a través de sus tiendas. Son 91 tiendas las que tiene ya. Y ahora es el 60% promedio lo está teniendo el mercado local. O sea, en arreglo con productores, para que todo lo que igual lo está haciendo Callejas, el grupo Callejas, es decir, amarrando lo que se llama las cadenas de valor, las cadenas productivas. Y nos encanta ese tipo de inversiones porque no solo es el efecto de la inversión propia, sino el efecto cascada que esto genera. Y en San Miguel es impresionante la inauguración que se tuvo hace una semana. Y en eso andamos, en mandarle un mensaje al país, que más allá de la dificultad que tenemos, los salvadoreños tenemos capacidad de salir adelante, tenemos esa energía positiva, que no nos podemos arrodillar ante las limitaciones y ante los problemas, que ya hemos pasado otros momentos difíciles y los hemos sabido superar. Y esto tiene que ver también con el ejemplo de la tercera parte de nuestra población que está en Estados Unidos, que después de un drama que sigue siendo todavía una ruta de llegar a Estados Unidos, incluso muchos de ellos sin papeles, han sabido salir adelante. En el país nosotros tenemos que convencernos que más allá de cuánto nos ayuden personas de afuera, cuánta gente se solidarice con nosotros, cuánta gente nos tienda la mano, eso es importante. Pero aquí lo determinante es la capacidad de los salvadoreños de reinventarnos, de repensarnos, y de buscar nuestras propias soluciones. Y eso solo lo vamos a hacer si estamos juntos. Y por eso es que yo creo profundamente, como lo ha dicho el presidente, en el diálogo político, el diálogo social. Este gobierno está abierto a trabajar con todos los sectores. Y eso es lo que estamos mostrando en el desempeño de este primer ejercicio, después de un poco más de un año de estar en el gobierno. Muy bien, vamos a hacer la segunda pausa y regresamos en un par de minutos. Disfruta de más beneficios con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Solicita la tuya ya. Ya volvemos. Bienvenidos. El mundo ha cambiado. Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia se unen como un solo país. Un país en el que todas las llamadas son locales y el roaming no existe, en donde podés hablar, navegar y mensajear con la misma tarifa local. Ese país es la nación Tigo, donde podés hablar, navegar y mensajear a todas las redes, desde USA hasta Colombia, con tu misma tarifa local. Pásate ya, Tigo Smart. 10 metros cuadrados para una nueva línea de camisetas. 50 metros cuadrados para un café de cocina creativa. 300 metros cuadrados para una casa ecosostenible. 600 metros cuadrados para un parque de mascotas. 1000 metros cuadrados para una fábrica de muebles reciclados. 4000 metros cuadrados para exportar flores. El Salvador. 21.000 kilómetros cuadrados de posibilidades para los salvadoreños con el valor de empezar. Banco Azul. El valor de empezar. Gracias a todos los que hacen posible el Citrams. Acá es un trato bastante personalizado, es un trato moderno definitivamente, que creo que todos los salvadoreños a esta altura ya nos lo merecíamos. Citrams es seguridad, comodidad y rapidez.
Si queremos beneficiar a todos los salvadoreños, el Citrams debe continuar. ¡Wow! ¿Estás listo para sorprenderte? Ven a Subway y prueba ya a solo $2 el nuevo wow que tenemos para ti. Un rico sub con exquisitas lascas de jamón de pollo, en pan recién horneado con delicioso queso, los vegetales más frescos y los aderezos que más te gustan. A solo $2. ¡Wow! Ahorra y come rico con el nuevo wow de Chicken Deli por solo $2. ¡Wow! Solo en restaurantes Subway, donde el poder es tuyo. Gracias a todos los que hacen posible el Citrams. Y en el Citrams tenemos mucho más seguridad en todos los aspectos, ¿verdad? Evitamos de que nos roben, evitamos el tráfico, evitamos un accidente. Citrams es seguridad, comodidad y rapidez. Si queremos beneficiar a todos los salvadoreños, el Citrams debe continuar. Bienvenidos. El mundo ha cambiado. Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia se unen como un solo país. Un país en el que todas las llamadas son locales y el roaming no existe, en donde podés hablar, navegar y mensajear con la misma tarifa local. Ese país es la nación Tigo. Donde podés hablar, navegar y mensajear a todas las redes, desde USA hasta Colombia, con tu misma tarifa local. Pásate ya, Tigo Smart. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Parte final con el licenciado Óscar Ortiz, vicepresidente de la República y comisionado presidencial para la inversión. Señor, hay varias preguntas, algunas de los amigos televidentes a través de las redes sociales, que tengo que hacérselas antes de que terminemos este programa. Se ha hablado mucho de un estado de sitio o estado de excepción focalizado en aquellos municipios. Y voy a retomar temas de los que ya discutimos solo para abordar estas preguntas. Un estado de sitio, un estado de excepción, desde su punto de vista, ¿sería válido para controlar o disminuir los niveles de violencia que se tienen actualmente? No, todavía no. No. Vamos a seguir con esta estrategia de focalizar, de priorizar, de concentrarnos en los lugares adecuados y seguir golpeando a las estructuras criminales y seguir desarticulando la extorsión. ¿Las estructuras criminales han llegado a niveles de terrorismo? Digamos que han llegado a niveles de violencia irracional. Y todo crimen es un acto repudiable, condenable. Y de hecho, esta actividad irracional que están desarrollando los grupos criminales tiene que ver con una especie de respuesta a toda la estrategia de persecución y a toda la estrategia que tenemos en marcha de tratar de controlar y de desarticular estas estructuras. En medio de todo, ¿considera usted que se han dado acciones desestabilizadoras por parte de institutos políticos o incluso el sector empresarial? Bueno, mira, todos los partidos políticos tienen que hacer su parte y estar del lado correcto. Y todo aquello que se provoque del lado incorrecto, y sobre todo si es violentando la ley, tiene que ser investigado por la Fiscalía. Y yo creo que este es el momento en el que el país y los liderazgos políticos tenemos que saber separar nuestras diferencias y nuestra capacidad de debatir, de intercambiar planteamientos, programas, ideas. Tenemos que saber separar lo necesario que implica la democracia de mantener ese estira y encoge entre los actores políticos y el problema que tenemos en mano, que es el tema de la violencia, que es el tema de la actuación de estos grupos criminales. Ahí tenemos que hacer un parteaguas. No podemos estar en discusiones menores cuando tenemos una amenaza real en el país. Y aquí, por distintas razones, todos los partidos y todos los liderazgos políticos tenemos que unirnos. Porque en esto o ganamos todos o perdemos todos. Deben de investigarse casos como el Chaparral y la entrega o el pago de los 108 millones de dólares. Cualquier acto, como te dije, que no esté apegado a la ley, por mandato constitucional la Fiscalía tiene el derecho de actuar.
de acuerdo a su punto de vista, deberían investigarse? Bueno, lo está haciendo la Fiscalía. De hecho, incluso levantó la reserva para continuar la construcción en el mes de febrero, después de todos unos meses que estuvo parada por investigaciones que la Fiscalía estaba haciendo, mantuvo en reserva y no se podía actuar por parte de CEL. Ahora se levantó esa reserva y se ha retomado la operación de inversión pública en Chaparral. ¿Debería instalarse en el país una CICI-S o CICI-SB? Permítame hacer una reflexión bien pequeña pero concreta sobre este tema. Y es bueno hacerlo por el salvadoreño. Más allá de la dificultad que tenemos, los salvadoreños hemos sido capaces, después de un largo conflicto, de construir nuestra propia institucionalidad. Es una institucionalidad tierna, pero creciente. Pero esa institucionalidad que hemos ido construyendo en los últimos 22 años, lo hemos hecho entre la izquierda y la derecha. Lo hemos hecho en el marco de la pluralidad. Lo hemos hecho en el marco de ir construyendo las bases de un Estado y de un gobierno y de un país que funcione con los pesos y contrapesos, cada vez reflejando mayor independencia de acuerdo al mandato constitucional de sus propias instituciones, como el caso de la Corte Suprema de Justicia, el caso de la Asamblea Legislativa, el caso de la actuación del Ejecutivo, el caso de las instancias de las estructuras públicas como la Fiscalía, la Procuraduría, etc. Por lo tanto, hay que evitar trasladar mecánicamente realidades de otros países, el caso de la hermana República de Guatemala, que tenemos que expresar una solidaridad en ese sentido, o el debate que se está generando en Honduras. El Salvador tiene su propia institucionalidad. El Salvador pagó un alto precio por ello. El Salvador está creando sus propios mecanismos para enfrentar con éxito factores como son la corrupción. Cada vez tiene que ser un sistema más transparente y cada vez tenemos que asegurarnos de que el ciudadano participe más. Pero concluyo con esto. Los salvadoreños tenemos que saber escuchar, pero también los salvadoreños tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Y somos los salvadoreños quienes tenemos que seguir decidiendo qué tipo de modelo político, qué tipo de modelo democrático queremos. Y por eso yo sí respeto mucho. Y además, yo sí estoy convencido que hay que cuidar este ejercicio democrático los últimos 22 años que hemos venido construyendo. Por lo tanto, no creo que debamos de poner en el debate que otros quieran venir a decidir por nosotros. No es necesaria una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador. Simple y sencillamente que no sé de dónde ha salido eso, porque como que pareciera que todo nuestro instrumento, todo el instrumental institucional que tenemos en marcha, o no sirve, o no es el que puede darte respuestas, o simple y sencillamente te declaras como se declaran las empresas en quiebra. Nosotros sí necesitamos una ONUSAL cuando terminamos el conflicto porque éramos dos partes enfrentadas y se reconoció y que estuvo ONUSAL por un tiempo. Eso le pasó a Guatemala porque realmente todo lo que tenés en Guatemala es parte de un acuerdo propio después de un conflicto y el conflicto no tocó todas las fibras de profundidad. Para cerrarte, como tú quieres una respuesta, sí, no. Muy bien. Opinión sobre la captura, detención y encarcelamiento de la vicepresidenta de Guatemala. Bueno, esa es una situación muy particular de Guatemala y efectivamente ha actuado la ley. Hay casos que están siendo comprobados y como siempre te he dicho, Moisés, todo caso como el que se presenta en el ejercicio público de corrupción o de actos indebidos tienen que ser investigados por los organismos correspondientes. Muy bien. Guatemala está en su propio proceso. Esperamos que Guatemala termine bien porque Guatemala tiene una situación muy compleja, yo diría delicadísima en el tema político. Hay que tomar en cuenta que El Salvador tiene un sistema de partidos políticos fuerte, Guatemala no lo tiene. El Salvador firmó un acuerdo de paz muy sólido, Guatemala no lo firmó. El Salvador se sometió a una reforma completa de todas sus instituciones, Guatemala lo hizo a medias. Entonces son dos cosas distintas, pero bueno, es un hermano país y nosotros esperamos que todo termine bien en Guatemala.
Muy bien. Vicepresidente, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicó a esta mañana. Gracias a ti por permitirnos este espacio y nuevamente un abrazo al pueblo salvadoreño y reafirmar el compromiso de este gobierno de seguir trabajando por los grandes compromisos y por las grandes prioridades, que es el tema de educación, salud, seguridad para la familia salvadoreña y que el país siga creciendo económicamente. A usted también, gracias. Buenos días. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora.